Escuchando todas las participaciones y o intervenciones que las conferencistas anteriores han permitido compartirnos, sin duda alguna me permite concretar que en la región compartimos una mirada totalmente, digamos, alineada en atención a prioridades y necesidades que se fueron catalizando y posicionando frente a la pandemia generada por el COVID. Sabemos de antemano que esta situación a nivel global ha generado todo un proceso de cambio, un proceso de adaptación, de asimilación, que desde el seno de lo administrativo, desde la gestión propiamente, nos ha permitido ir reinventando, ir transformando nuestros modelos para alcanzar, dar procesos de continuidad a una situación emergente que se estuvo viviendo al inicio del año 2020. Al momento de contemplar este foro y cuando fui invitado, me pareció sumamente pertinente centrar la mirada en lo que los gestores de la educación en todos los niveles, modalidades o sistemas estamos desarrollando para lograr realmente alcanzar los criterios de calidad que nos planteamos dentro de los estándares o tendencias globales que orientan el proceso de la educación. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque con la llegada de la pandemia nos abocamos, y me incluyo porque también estuve orientado a ese proceso, a lo que está relacionado, a lo que estuvo relacionado en sus inicios con la formación docente para posibilitar el desarrollo de competencias instrumentales que permitiesen entonces de esta manera abordar el hecho didáctico curricular en espacios innovadores, en espacios disruptivos, en espacios centrados en el estudiante, como lo refería la doctora Peña al inicio de este encuentro, el día de hoy, y poder de esta manera entonces calar un modelo de educación, si se quiere, un poco transgresorio de la práctica tradicionalista que venimos enfrentando en los espacios físicos, también desmistificando de que dar clase en una virtualidad es igual que hacerlo en una presencialidad, pero todo ello implicó un proceso de gestión y ese proceso de gestión estuvo a cargo de líderes, de personas, de gente que sufrió el mismo nivel de estrés, de ansiedad, de preocupación y pare de contar de patologías que fueron emergiendo a lo largo que se fue agudizando la situación con la pandemia. Siempre que centro la mirada y en este foro me corresponde, incluso hasta se me convirtió en desafío porque siempre he estado en la parte didáctico curricular por mi área de educación propiamente y mi orientación a la formación docente, y verlo hoy desde la perspectiva de la gestión educativa, por supuesto que llama pues, poderosamente la atención al contemplar un área o una dimensión poco abordada en estos espacios, pero que es necesaria para entender cómo todos los elementos o todos los actores se articulan estructural y funcionalmente y que por supuesto entre todos conformamos ese entretejido que se requiere para tener una visión compleja de lo que es el hecho educativo universitario. Frente a ese contexto me permito presentarles en esta mañana todo lo que ha sido la sistematización de experiencia desde la gestión en diversas posturas que he venido desempeñando desde Vicerrectoría Académica, Decanatura de Educación y Dirección de Currículo, actualmente decano de investigación en Aden University. Y esto me ha permitido, por supuesto, ir entretejiendo múltiples miradas que recopilan lo que se ha venido trabajando desde el día de ayer, la mañana de hoy con las dos conferencistas anteriores, y estoy seguro que el conferencista que sigue luego también tendrá una mirada particular, pero de alguna u otra manera se articulará con lo que venimos trabajando, porque creo que ha sido una realidad compartida y una realidad compartida que nos conduce a entender realmente la gestión educativa en un contexto complejo que exige una transformación inmediata de la dinámica, de los actores, de las funciones, de los puestos de trabajo, de los perfiles y mucho más allá de las concepciones originarias que denotan realmente esa necesidad de ser humano acoplada no solamente a la visión instrumental de lo que requiere el mercado ocupacional, sino en profundidad en su esencia, en realmente su autorrealización y realmente una formación para la vida plena. ¿Ok? Y es por ello que debemos partir de concebir que la gestión educativa, más que un concepto, como refería la doctora Peña, más que una categoría o una etiqueta, al igual que la calidad educativa, se aboca realmente un proceso concomitante, un proceso iterativo que es complejo a per se, simplemente al contemplar la intersección de múltiples miradas, de múltiples perspectivas que dan lugar entonces a esa mirada estratégica multidimensional que todos los líderes debemos contemplar y asumir la gestión más allá que una consecución de actividades para el logro de objetivos institucionales. La gestión trasciende los procesos básicos administrativos de la administración clásica de Taylor, que muchos conocemos, de organización
dirección de control, todo lo que tiene que ver con las tareas, las funciones, y trasciende realmente poner al ser humano al centro de todo este proceso, que es quien operativiza realmente esas estrategias, esas actividades para llegar o conducir a la institución al rumbo establecido. Por favor, Te escucho quiero algunos Berlín y micrófonos. unos pantalones. Bueno, Ahorita Disculpen. terminamos con esto. pantalones. Bien, en atención a ello, es Gracias, importante Javier. entender, eh, estoy escuchando algunos micrófonos, si me colabora el equipo técnico, por favor, en silenciar la sala, agradecido. Ese proceso o esa mirada estratégica multidimensional pone al centro entonces contemplar la gestión educativa en atención a diversos factores, diversos elementos, diversos procesos que confluyen entre sí para dar lugar realmente a la identidad institucional que está embebida en un contexto tildado por la incertidumbre, por los desafíos, por los retos, y que nosotros los que estamos dentro de este proceso debemos ir conduciendo, atendiendo la demanda no solamente del mercado ocupacional, como bien refería, sino ante la necesidad de ese estudiante, de ese docente, de esa persona que está al frente de un proceso desconocido para muchos y que por supuesto amerita todo un proceso de formación, de acompañamiento, de mentoring para poder alcanzar los objetivos que se han estipulado, vuelvo y repito, frente a la formación profesional, pero también al desarrollo personal que integra la visión o la perspectiva holística dentro de la dinámica compleja de las organizaciones. Si bien es cierto, en un lugar, en un contexto educativo, por supuesto, vamos a encontrar diversas miradas, diversos caracteres, diversos intereses, diversas necesidades, y que ellas deben ser gestionadas en función a prioridades, en función a esa visión de institución, y ello amerita, por supuesto, reconocer, intervenir y transformar la dinámica de nuestras instituciones. No podemos seguir pensando en instituciones educativas, en este caso superiores, a las cuales yo me he venido desempeñando, creyendo que todas son iguales, de que todas se deben a los mismos modelos educativos, creyendo a que todas responden a las mismas circunstancias y creyendo de que todos los docentes y estudiantes también son estandarizados, al igual que cualquier otro modelo ya reconocido. Pues aquí se trata de tropicalizar estos modelos de gestión para responder a necesidades muy particulares y muy singulares que encuentran sentido en atención a esa dinámica que mencioné anteriormente, que por supuesto comparten algunas miradas, algunos procesos, ejes de gestión, pero que en el quehacer, ¿ok?, cambia en función al significado que le otorga cada uno de los actores, de los procesos, de los tiempos. En fin, cada institución tiene una particularidad. Y esa particularidad debe ser atendida desde la concreción de la filosofía de gestión, que por supuesto se encuentra implícita en un proyecto educativo institucional, que es el que orienta el desarrollo de este proceso y que en tiempos de pandemia, por supuesto, trascendió a nuevos esquemas, a nuevos modelos que también condujeron a esa ruptura de los patrones tradicionales de gestión que veníamos desarrollando en función a lo que es la docencia, la investigación, la extensión, la gestión, la vinculación con el medio o como se le denomine en cada uno de nuestros sistemas educativos. Esto entonces incluso condujo a muchas instituciones a repensar desde el proyecto educativo institucional cuál es mi visión, cuál es mi visión, cuáles son mis valores realmente, porque parece mentira y lamentablemente cuesta no, hay que decirlo, pero la pandemia dinamizó todo un proceso de cambio al cual teníamos enfrente, pero nos negamos por mucho tiempo a incorporarlo, o quizás no incorporarlo, sino atenderlo con la agilidad que meritaba ese proceso de cambio que no nos agarrara desprevenido. Es por ello que las instituciones, particularmente en Panamá, donde me sitúo, hemos delineado acciones que permitan aproximar tanto a los actores como grupos de intereses, vinculación entre Estado, sociedad, todo lo que son estudiantes, docentes, colaboradores, para que se dé el empoderamiento y la comprensión de los escenarios futuros con inmediatez. Esos escenarios futuribles que creemos que están muy lejanos, pero que realmente es el día a día. Simplemente es hacer conciencia de que el futuro es hoy. Lo hemos escuchado en múltiples conferencias, en múltiples recursos, pero cada vez me convenzo que esto es un criterio muy personal de cada uno de estos actores y grupos de intereses al momento de hacer conciencia de que el futuro es hoy, de que el futuro es el día a día y de que el mañana cambia con inmediatez, así como cambió un proceso formativo donde un día estábamos en presencialidad y al otro día tuvimos que migrar y salir corriendo todos a utilizar herramientas que han estado dispuestas con el uso y la revolución
tecnología de la información y la comunicación y que ahora se han potenciado y han escalado con otras propuestas tecnológicas basadas en inteligencia artificial y otras propuestas que la doctora Peña también viene mencionando y que yo voy a recapitular con estos aportes y estrategias que he venido configurando para la gestión académica curricular, pero también administrativa, que implica la gestión educativa en una virtualidad como la que estamos viviendo y que por supuesto se diferencia en ciertos modos en una gestión educativa presencial tradicional, que hay procesos que se comparten totalmente, cambian los medios, cambian las intencionalidades, pero cambia un elemento sumamente esencial y tiene que ver con la concepción de ser humano que esa cultura, que esa sociedad de hoy en día me está exigiendo una cyber sociedad, en una sociedad embebida en un mundo digital, en una sociedad que requiere un nuevo profesional, un nuevo trabajador o colaborador, un nuevo docente, un nuevo estudiante y que nosotros como universidad estamos llamados a prepararlo para entregarles entonces las herramientas, las competencias necesarias para su desempeño idóneo, no solamente para el trabajo. Es por ello que esas acciones basadas en el empoderamiento y la comprensión de esos escenarios futuribles demandan en nuestro contexto, y lo sabemos muy claramente, de lo que se denominan habilidades blandas. Habilidades blandas que siempre han estado presentes, pero que ahorita se han empoderado como un valor agregado a la formación técnica instrumental de ese futuro profesional y que cada día recobra valor para la concreción de las actividades más mínimas o simplistas de todo ser humano. Por ello que nuestros modelos deben estar orientados en una gestión educativa basada en competencias de gestión y adaptación al cambio como elemento medular en todo este proceso que hemos vivenciado. ¿Para qué? Para poder trascender ya de la transformación digital a una asimilación de esa transformación digital. Una transformación que se ha dado en niveles de innovación gradual, incremental, radical, como muchas propuestas lo han presentado, y que ha implicado procesos de flexibilidad cognitiva, empatía con el otro, resiliencia por esa situación o ese contexto que se está viviendo, manejo de la incertidumbre, entre otras competencias que nos han llevado a las instituciones y a los gerentes o a los gestores académicos curriculares a pensar en nuevos modelos de dirección y conducción en las organizaciones educativas que hemos traducido como líder-gente en nuestro caso. Un líder sistémico, un líder trascendental que vincule sus competencias de líder no por mandato, por dedo, sino por esa capacidad de persuadir y lograr que el otro, en función de estructuras más que verticales, horizontales, lograr trabajo colaborativo, lograr empatía, lograr resiliencia, lograr todos estos procesos involucrados con la adaptación al cambio y el manejo de la incertidumbre. ¿Para qué? Para lograr realmente la transformación del ser desde la formación y la acción de educar. Este modelo de gestión, por supuesto, centrado en el líder agente, un líder humanizador, un líder empático, un líder que comprende al otro, un líder que lo acompaña, un líder que enseña, un líder que construye colaborativamente, demanda la atención de diversas herramientas para poder abordar entonces lo que denominamos las organizaciones buca. Las organizaciones buca, entendiéndose estas como organizaciones que están insertas en escenarios de volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad. Una estrategia o una denominación que nace en el contexto militar y que da atención a situaciones con que se manifiestan los cambios, entendiendo estas situaciones con base a la agilidad, los niveles de complejidad, la variación en el tiempo y los elementos que de alguna otra manera nos llevan a meternos en arenas movedizas y que en muchos casos no sabemos salir de ellas o que nos cuesta muchísimo. Estos entornos buca, por supuesto, lo hemos podido escuchar muchísimo en muchas publicaciones, conferencias incluso, nos invitan a repensar la dinámica de las organizaciones para poder adaptarnos a los cambios. Y esa adaptación a los cambios, vuelvo y repito, va a encontrar lugar no solamente desde la mirada de las tendencias globales, sino en función a las características particulares de cada institución, de cada actor, de cada estudiante, de cada docente, de cada necesidad que surja en el seno del aula de clase y que deba ser respondida e incorporada a los modelos educativos. Por eso es que la estandarización de los modelos educativos hay que evaluarlos muy bien en términos de su pertinencia, no solamente en lo interno académico curricular, sino también en función a la respuesta que le brinda el contexto social al cual se debe esa institución o en la cual se inserta esa institución como parte o como nodo del tejido socioproductivo nacional, internacional y pare de contar. Y esto, por supuesto, que en nuestro caso, a nivel de gestión educativa,
nos invitó a asumir una mirada multiestratégica centrada en la innovación como un eje transversal que se articula con dos elementos básicos que voy a presentar a continuación y que por supuesto retroalimenta un conjunto de acciones para lograr el cambio en las organizaciones. Ese cambio, por supuesto, está embebido en un escenario, está condicionado por digamos, una serie o múltiples factores que nos han permitido a nosotros delinear estrategias muy focalizadas para atender una dinámica desde la dimensión organizacional, que es macro, una dimensión pedagógica, una dimensión didáctico-curricular y una dimensión tecnológica, que se transversaliza con dos funciones básicas, así como lo es la innovación que presenté anteriormente. En este caso, también se le añade la redefinición del hecho educativo y, por supuesto, la humanización de la gestión. No podemos pensar en una gestión, como bien refería al inicio, desde una perspectiva tradicionalista vertical, sino más bien una gestión horizontal donde se construyan equipos colaborativos para buscar respuestas ágiles a la dinámica organizacional en función a estas cuatro dimensiones que hemos podido definir desde nuestro modelo institucional. Es por ello que la dimensión organizacional es la primera dimensión que apunta realmente a una mirada estratégica en la institución y que va a permitir de alguna u otra manera alinear la concepción de universidad, alinear su proyecto educativo institucional, su filosofía de gestión, sus planes estratégicos de desarrollo, sus planes operativos y todos los instrumentos metodológicos para la concreción de sus funciones. ¿En atención de a qué? En atención de lograr con eficiencia, eficacia y efectividad los objetivos que nos hemos planteado. En nuestro caso, hemos referido diversas estrategias para abordar la dimensión organizacional de la institución educativa, que por supuesto ha experimentado, ha vivenciado todo un proceso complejo con la pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia, estamos seguros también de que nos toca, y por ello que nos vivimos redefiniendo y reinventando constantemente para poder ir adaptándonos a ese cambio, y no solamente adaptarme al cambio por definición, sino adaptarme al cambio desde un carácter funcional que realmente contribuye a la formación integral de ese ser humano que requiere unas competencias muy diferentes a las que veníamos formando, desarrollando con anterioridad. Y es por ello que partimos del fomento de una cultura organizacional con base a metodologías ágiles. Sin duda alguna, en el campo de la gerencia de proyectos, de gerencia de organizaciones inteligentes, recurriendo incluso al planteamiento de Peter Singer, con la quinta disciplina y las organizaciones que aprenden, se requiere cambiar los modelos mentales, se requiere incorporar lo que es un proceso centrado en el trabajo colaborativo, en un aprendizaje organizacional que se traslade a respuestas inmediatas para resolver los problemas que aquejan a la organización en toda su dimensión, académico, administrativo, desde el docente, desde el estudiante, desde el acudiente o todos los actores que hacen vida en el hecho universitario. Estas metodologías ágiles, por supuesto, han buscado dar respuesta oportuna a esos procesos de cambio con inmediatez. Una inmediatez que permita o que se oriente a la mejora continua y que permite una intervención iterativa para lograr realmente un registro y una sistematización de las innovaciones que van surgiendo o que van emergiendo en el seno de la práctica gerencial en el contexto de la educación, bien sea virtual, presencial o semipresencial, entendiendo que cada una de las modalidades educativas nos invitan a repensar el qué hacer, el cómo hacerlo para responder realmente a sus particularidades y no incurrir en la estandarización como lo hicimos al inicio de la pandemia, creyendo de que dar clase en una virtualidad no era más que repetir el contenido que daba en la presencialidad, pero en un entorno virtual. Otra estrategia ha sido la adaptabilidad a nuevos modelos de productividad y de trabajo. Por supuesto, a esto nos ha invitado a desarrollar protocolos para incorporar el teletrabajo, incorporar indicadores o KPIs que nos permitan medir realmente la gestión en función a los niveles de productividad deseados por la organización y poder estipular la efectividad con que se viene desarrollando la gestión académica curricular. La formación y desarrollo del talento humano en procesos operativos y académicos desde la perspectiva colaborativa y remota. Día a día entregamos independencias y menos control al colaborador. Que el colaborador se centre realmente y se identifique con la filosofía de gestión
a partir de los valores institucionales centrados en el compromiso, centrados en esa responsabilidad, centrados en la innovación y todos los elementos que nos caracterizan. Ello, por supuesto, ha estado respaldado en un plan de desarrollo académico, entregándole a ese talento humano las competencias requeridas, los recursos para que desarrolle las competencias requeridas y desde sus posibilidades puedan entonces enfrentar las exigencias del contexto laboral, personal y social, que se adapte a esquemas flexibles para que él pueda rendir y producir en atención a esa flexibilidad que implica o que tanto pregona la felicidad organizacional, por mencionar algunas de las propuestas novedosas que estamos incorporando en nuestras instituciones. Otro elemento, otra estrategia a nivel organizacional que hemos implementado es el delineado de una ruta para la incorporación y evaluación de mejoras continuas. Esto es un proceso que no debemos obviar porque nos conduce al aseguramiento de la calidad y mucho más a las instituciones que nos encontramos en procesos de acreditación y reacreditación universitaria. Entender la mejora continua como un espacio para incrementar los niveles de satisfacción hacia ese estudiante, hacia ese docente y que nos permita entonces navegar en estas nuevas propuestas y tendencias que a nivel global permiten comprender cómo una organización se transforma a razón no solo de su esencia, sino también de una necesidad del entorno a la cual ella se debe. Y esto también nos invita a repensar los parámetros para el aseguramiento de la calidad de la educación y el aprendizaje que dista mucho entre la virtualidad y la presencialidad. Elementos que se ha discutido mucho, que han surgido en múltiples escenarios, en los cuales he convergido con Eduardo, por ejemplo, y que nos invitan a seguir reflexionando y seguir estipulando esos mecanismos para poder entonces decir, este perfil que egresa de un programa presencial también es tan válido como aquel que egresa de un programa virtual. Cumple con las mismas competencias, desempeña los mismos saberes y para de contar. Otra dimensión que es sumamente importante, por supuesto, sumada a la organizacional, es la dimensión pedagógica o andragógica, como la denominan en muchos casos, ¿no? Hago siempre la salvedad entre lo pedagógico y lo andragógico porque siempre se dice, bueno, lo pedagógico es la formación de niños, la andragógica es la formación de adultos, pero los teóricos aún y las propuestas a nivel global no terminan de converger en estas definiciones, pero comparten miradas con respecto a la formación integral del ser en función a sus niveles evolutivos. Y en atención a ello, es importante entender la dimensión pedagógica mucho más allá de lo instrumental o de lo funcional. Esa concepción de aplicabilidad o usabilidad que se le da al conocimiento o al aprendizaje para resolver problemas del contexto. Aquí se centra en una concepción mucho más filosófica, una concepción mucho más declarativa, un proceso mucho más argumentativo que operativo como tal. Y lo importante de este proceso es entender que la dimensión pedagógica en estos momentos, desde una gestión embebida en procesos de cambio y por supuesto en escenarios complejos, implica una concepción pedagógica activa, transformadora, emancipadora, un proceso de gestión pedagógica que trascienda los esquemas tradicionales del conductismo, de todo lo que venimos escuchando y que ya lo sabemos a nivel teórico. Pues esto implica una nueva concepción de ser humano. Debemos partir por entender ¿cuál es esa concepción de ser humano que pretendo formar? ¿Cuál es la concepción de formación de ese ser humano frente a las necesidades actuales y vigentes del contexto? ¿Y cuál es la concepción de sociedad que reclama la cultura actual en la era digital? Lo que nos va a permitir armonizar modelos educativos conforme a tendencias globales, realidades de cada institución y especificidades de la modalidad educativa en la que se recrea ese hecho educativo. No hace mucho tiempo... ¿Sí? Solo comentarle que tenemos un par de minutitos más para que usted... ¿Cuánto es el par de minutos? Sí. ¿Cuánto es el par de minutos? 2 minutitos. Ok, con gusto. ¿Qué pasa? Tiempos atrás, tiempos remotos, no se hablaba tanto de modelos educativos, no era tan trillado el término, no era tan dominado. Y ahorita todo el mundo habla de modelos educativos sin contemplar los procesos implícitos que se deben teorizar para responder a esas necesidades vigentes. Un modelo educativo que más que declarativo sea legítimo frente a las necesidades contextuales y sociohistóricas que estamos viviendo a nivel cultural y por supuesto a nivel global. Otra dimensión, voy corriendo en función de los 2 minutos, es la didáctico-curricular y tiene que ver con una mirada operativa. Nos ha conducido a configurar modelos híbridos, incorporación de plataformas y herramientas tecnológicas a favor del proceso didáctico, desarrollo de propuestas instruccionales con base a metodologías activas que promuevan el trabajo colaborativo a partir de la construcción autónoma del estudiante, pero también con la mirada del otro. Fortalecimiento de la flexibilidad y transdisciplinariedad a partir de estrategias como aula extendida,
que todo salga del aula de clase, se conecte con la realidad de ese estudiante, docente o actor educativo, y por supuesto implementar o escalar nuevos modelos de evaluación para el aprendizaje, no del aprendizaje. Una evaluación que se oriente a la mejora continua y no a la penalización del error, sino entender el error como una fuente de mejora continua en todo este proceso. Y ya la última dimensión, que sería la tecnológica, no voy a poder continuar en función del tiempo, es una mirada funcional. La dimensión tecnológica que invita al robustecimiento de infraestructura, tecnología e información para la operatividad administrativa institucional, implementación de entornos, herramientas y desarrollos con base en inteligencia artificial, Internet de las cosas, aplicaciones digitales, orientadas a la incorporación de la realidad virtual, realidad aumentada, simuladores, entre otros procesos que han permitido que el estudiante y el docente se conecte con una realidad empíricamente asociada con la que se va a encontrar en su contexto o su cotidianidad. También tenemos la incorporación de miradas colaborativas para la digitalización de procesos con base al análisis de datos, que escuché a la doctora Peña que era una práctica que habían desarrollado en México, orientado al uso del Big Data, el Learning Analytics, entre otros procesos que permiten la toma de decisiones con base al uso de los datos que surgen en la operatividad y el día a día de la institución. Desafíos de la gestión en escenarios complejos. Adaptación al cambio, seguimos orientándonos a la asimilación de la transformación digital, la formación docente para la innovación didáctica curricular, sostenibilidad de los modelos de gestión experimentados, perspectiva inclusiva y de igualdad, efectividad de la gestión en escenarios cambiantes y, por supuesto, propiciar experiencias deslocalizadas en todas las dimensiones. Muchísimas gracias. Quedo dispuesto entonces a las intervenciones al final.